Punto extremo es cuando una persona es víctima de posesiones. La persona va a gritar, la persona se va a retorcer, la persona va a cambiar los ojos. Ella siente que llegan unos seres, le intervienen en el problema, lo resuelven, le retiran su... Pero esa persona bonita, joven, es y no conforme con eso, siguen cobrándose. El hijo más querido se lo lleva. Esta entrevista ya se realizó. Ha sucedido en otras líneas de tiempo. Yo fui a un café con él y me dijeron, tú eres reptiliano. Los seres humanos, cuando se comportan desde la característica de esas entidades, los seres humanos son bestias. La parte espiritual no es un juego, es real. Y un 2% de luz ensamblado en el núcleo de nuestra célula que hace que nosotros sintamos. Somos la única especie que utilizamos un órgano que no. Las entidades de la cuarta dimensión no son buenas. Destruyen civilizaciones, destruyen planetas. ¿Qué es para ti Dios? Es un término ambiguo. Y existe. Existía. El controlador debe ser controlado, pero es tu responsabilidad. ¿Cuál fue la prueba o la enseñanza más grande de esas bestias para ti? Mis platicadores, sean bienvenidos a un episodio más de La Buena Plática. Como ya lo vieron en el título, en la miniatura, ¿sí? Hoy tenemos un capítulo muy distinto a los demás. Hoy tenemos a un experto en este tema. Durante estos meses hemos caminado juntos y hemos aprendido de muchos temas. Pero también a veces toca desaprender. También a veces toca escuchar otros puntos de vista de gente que conoce a fondo este tema. Y prepárate porque este episodio será la parte 1 de muchos, porque para poder comprender a profundidad lo que hoy vamos a escuchar, tenemos que empezar como en la primaria, secundaria, preparatoria y así sucesivamente. Hoy vamos a hablar de reptilianos y de todas esas entidades oscuras que actualmente están gobernando este planeta Tierra. Bienvenido, William Criado. Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo para ti, un saludo para toda tu audiencia. Espero que no sea la primera vez que nos sentemos aquí a ventilar un tema bastante interesante, obligatorio, real, y exige mucha información, exige mucha investigación y exige pruebas, que es la parte más importante. Interesante, Rodrigo, todo lo que haces. Hoy en día hay un auge en ese sentido. Se prolifera a raíz de la facilidad que muestra Internet. La comunicación hoy en día ya se diversificó y mucha información que surge y que se muestra en el Internet es bastante interesante. Vemos de todo. Pero en la parte espiritual del ser humano es lo que más prevalece y el abordaje es brutal, extenso, de muchos aspectos. Es mucha la información y mucho material. Exige mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo a tratar de entender la problemática humana, a tratar de entender la existencia humana, a tratar de entender el proceso evolutivo que concierne remontarnos a muchas épocas atrás, épocas ancestrales, en función del tiempo presente. Todo confluye, ¿no? Pero entender esa confluencia, entender que un episodio que sucedió hace miles de años se está repitiendo acá, exige una investigación y una aguda observación. O sea que hoy estamos viviendo una etapa que ya se vivió anteriormente. Esta intervención, esto que estás realizando, esta comunicación, esta entrevista, ya se realizó, ya sucedió, ha sucedido en otras líneas de tiempo. Y sucede justamente por el abanico de posibilidades que tiene el aspecto espiritual en los conceptos que tú puedes observar en Internet. Es brutal, es enorme. Pero hay un antes y un después, Rodrigo.
Si bien es cierto, todos los seres humanos necesitamos de la parte espiritual y de un apoyo y de soportes, de creencias, de fe, de rituales. El antes y después lo define el hecho que te permite a ti entrar a comprobar algo que tú no puedes ver. Ahí es donde está lo complicado y ahí es donde está lo fascinante y ahí es donde está el antes y el después de la parte espiritual del ser humano. Es bien complejo porque es un área muy bien manipulada, una manipulación enorme. Y por donde lo mires, esa manipulación carece de entrar a comprobar el aspecto más importante del ser humano, la parte espiritual. Son muchos los detalles, es mucha la visión y entrar nosotros a determinar nuestra propia condición espiritual exige una autoobservación muy aguda, muy precisa. No podemos delegar, William Criado no puede delegar la parte espiritual en fuentes externas. El ser humano comete un error, o el gran error del ser humano, Rodrigo, es delegar la parte espiritual en fuentes externas. Y en ese sentido, las instituciones y la que maneja ese aspecto ha sido muy inteligente en que las personas deleguen lo que le concierne a la verdadera condición humana visto desde el punto de vista espiritual en fuentes externas. Entonces surge la fe, surgen las creencias, surge toda una doctrina, surge toda una filosofía. Y de ahí en adelante surgen personajes que en su época pueden ser muy interesantes y ese interés o esa cuestión se mide por la cantidad de personas que siguen a esos personajes interesantes. Y ahí en la historia podemos observar a alguien que todavía es como el pionero en ese sentido y muchísimas personas, millones de personas, avalan su parte espiritual en ese personaje. Que viene siendo Jesucristo. Bíblico, que viene siendo Jesucristo justamente. Y desde allí se han derivado, si miramos las religiones, se han derivado miles y miles y miles de religiones y todas con sus respectivos maestros iluminados y sacerdotes y pastores y dirigentes defendiendo, todos cada uno defendiendo la verdad. Y todo es basado en un texto bíblico bastante interesante, el texto bíblico, porque lo que ves ahí son historias pasadas, historias de Noé, historias de Abraham, historias... y los personajes con sus versículos se convierten en importantes en las personas que lo siguen porque las personas necesitan de un apoyo, necesitan de una muletilla, necesitan de una fe, necesitan de creer en algo. Hoy día todo cambió. Es la época del cambio. Es la época en que esa parte espiritual tiene que demostrarse. Esa es la época en que la parte espiritual tiene que trascender. Versiones, trascender doctrinas, trascender paradigmas. Y justamente, la información que estamos nosotros mostrando desde hace un buen rato ya, marca una enorme diferencia, Rodrigo. Yo no he estado al margen de las religiones, de los grupos esotéricos. Yo no he estado al margen de los maestros. Yo no he estado al margen de los iluminados, de los curas. Yo pasé por todo ese cuento, pasé cuando me di cuenta que tenía que haber algo más, que no bastaba con escuchar a un sacerdote, que no bastaba con agarrar un libro que se conoce como Biblia y leerlo. No me sentía cómodo. El ser humano debe avanzar. El ser humano no se puede quedar quieto. El ser humano tiene que descubrir. El ser humano debe
entender su propia existencia. Y hay un origen. Hay un origen ancestral. Desde lo que nosotros hacemos, Rodrigo, desde lo que William hace, muchas personas incursionan en lo que hace William, se le denomina hipnosis. Yo no hago hipnosis. Hipnosis clínica es la particularidad que define un recurso terapéutico bastante interesante, interesante a raíz de la información que surge del subconsciente humano. William Criado no hace hipnosis. Que yo utilizo ese recurso es diferente, muy diferente. Pero al igual que las religiones, al igual que los personajes que son líderes de esas religiones, de sectas, personajes que son líderes de sectas esotéricas, sectas religiosas, al igual que los personajes que se destacan desde el punto de vista espiritual por uno y otro lineamiento, la hipnosis también fue tergiversada. ¿Y cómo lo hicieron? Creando espectáculos, creando reality show, como dicen. ¿Y qué hace una televisora que la ve todo un país para presentar un show de esos? Llega un experto, hipnólogo, especialista, entre comillas, hace una convocatoria y entre 50 personas solo le sirven 5. Basta con que 5 personas o 10 personas entren en hipnosis, sean sensibles a la inducción para que este personaje pueda garantizar el show. De manera que él ya tiene seguro que utilizando él cualquier artimaña, utilizando él cualquier movimiento, manifestando él cualquier intención acaparada desde las personas que son sensibles, solo le basta hacer esa persona un movimiento de sus manos para que todas ellas caigan en hipnosis y entren en trance y se sometan a las condiciones e intenciones de la persona. Ahí comienza el show. Regla número 1, no pongas en manos a los demás tu parte espiritual. La experiencia es importante y hay que vivirla, y las personas que se facilitan para esos shows tendrán que evaluar qué fue lo que pasó allí y por qué se prestó para eso y por qué la persona tiene esa sensibilidad. Okay. Toda experiencia es valiosa. Obviamente debemos ser precavidos en el sentido de que hasta qué punto yo me pueda perjudicar con incursionar en la experiencia de turno. ¿Ya? Yeah. Esas personas son utilizadas por el especialista en hipnosis. Y la televisora tiene un rating fenomenal a raíz de que es algo inusual, es algo novedoso y las personas están observando algo que cuando se observa por primera vez es sorprendente. La persona bajo hipnosis responde a la intención de la persona. Y si es un programa en el que se tiene que mostrar un show y poner a una persona a ladrar como perro bajo hipnosis, la persona lo hace. Y muchos ejemplos así en ese sentido. Una bonita forma de tergiversar el enorme potencial que existe, la alternativa de la hipnosis. La hipnosis es entrar al subconsciente humano. Es entrar a la información que tiene tu cerebro. ¿Tú me puedes enseñar a mí a hipnotizar gente? O sea, en un futuro a usarlo para sanación. Cualquier persona puede hacerlo. Hipnosis hace el vecino, digo yo en una de mis intervenciones. Cualquier persona puede hipnotizar a cualquiera. El problema es que te encuentres con la persona sensible. Ah, ok. No necesitas ni de técnica, no necesitas ni de proceso, ni de un marco teórico que define un argumento específico para convertirte en especialista. No, cualquier persona lo puede hacer. Okay. Pero el problema es qué vas a hacer con una persona que te responde a tu intención.
y entra en hipnosis esa persona, y si la persona tiene cierta sensibilidad y está siendo víctima de circunstancias que definen muchos problemas en esa persona, y comienza esa persona a ser víctima de una posesión, ¿cómo vas a hacer para resolverlo? Eso es lo que quiero aprender. No, pues eso es lo interesante de aprender a hipnotizar a alguien. Oye, ¿cómo identificar? Ah, mira, aquí es una posesión demoníaca. Ese es un reptiliano. Esa es esta persona. Esto, ¿cómo extirparlo? O sea, sería como una operación o cómo sería, pues. A eso voy cuando te pregunto si hay un estudio para llegar a eso. Es una escuela de nunca acabar. O sea, tú aprendes tú aprendes la técnica y estás incursionando en algo totalmente desconocido. ¿En qué universidad te muestra a ti lo que portas tú en tu subconsciente? Ninguna. Ninguna. El cerebro tiene esa particularidad, tiene 3 estados: consciente, inconsciente y subconsciente. El subconsciente es una brechita, nada más. No la pudieron sellar estas entidades. No la pudieron sellar las entidades de cuarta dimensión. Vamos a hablar de ellas. ¿Por qué no la pudieron sellar? Porque necesitan de todo un proceso en función del absoluto control de esas entidades con el humano. Okay. Ese proceso viene desde tu propia estructura celular, Rodrigo. La composición celular nuestra, en función del absoluto control de estas entidades, define un 98% genética reptil en lo que son. Y un 2% es luz ensamblado en el núcleo de nuestras células, que hace que nosotros sintamos. Y dentro de un marco dual, esa capacidad de sentir, nosotros experimentamos extremos de ira, de soberbia, y experimentamos lo opuesto: paz y tranquilidad. O sea, por el 2%. Por ese 2%. Experimentas, ese 2% define al ser humano la capacidad de poder sentir dolor y placer. Y si te fijas, estamos hablando de 2 circunstancias totalmente antagónicas: sufrimiento y felicidad. Solo que la parte buena, o esa parte esa condición feliz que es antagónico al sufrimiento, también va a puntos extremos. De manera que tanto por un lado o por el otro, al experimentar los extremos, te vas a dar cuenta que ambos son muy nocivos. Eso va a ser así hasta que te des cuenta que debe haber un punto de equilibrio. Porque tú no puedes estar feliz todo el tiempo y riéndote todo el tiempo. O sumirte en un éxtasis orgásmico todo el tiempo. No. La felicidad es es suplir todas las necesidades, tener una buena mujer, sentir bonito y disfrutar de esa mujer, y al igual de mi pareja, al igual que mi pareja me disfruta a mí. Pero si te das cuenta y si avanzas dentro de ese marco real, hay dos posibilidades. Una, que tu dinero se pierda y comienzas a tener problemas a partir de pasos equivocados, y con ello la consecuencia que implica deterioro del hogar, deterioro de la pareja, problemas de la pareja. Siempre va a suceder así. Siempre, casi siempre sucede. O la parte opuesta. Casi un 98%. Sí, casi un 98%. Todos, yo diría que un 100%, porque aquí nadie se escapa. Todas las parejas dentro de su proceso evolutivo avanzan desde el punto de vista económico, se sienten muy bien como parejas, tienen sus hijos, experimentan una cúspide muy bonita, pero tienen que experimentar la parte opuesta. A veces al principio empiezas con lo opuesto y terminas con la cúspide. Todo lo que empieza termina. Ok. Todo lo que empieza termina.
sostenerlo al final del día largo ya es tu responsabilidad, porque tienes que entender por qué esos vaivenes, por qué ese desequilibrio, por qué estás bien y estás mal, por qué económicamente estás muy solvente y de la noche a la mañana estás en el piso, por qué después que amas tanto a la mujer, a tu pareja, tú la traicionas o la pareja hace lo propio. ¿Por qué después de tener algo tan bonito, tan organizado, de la noche a la mañana se viene abajo? Tienes que entrar a analizar esas circunstancias. Hay una manipulación ahí enorme. Por eso yo digo que hay que la autoobservación debe ser aguda, muy aguda. Todo ese contexto que sucede a nivel personal, que sucede a nivel de pareja, que repercute a nivel económico, que repercute a nivel laboral, a nivel institucional, a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de razas, está orquestado muy bien, de una manera muy inteligente, muy bien hecho y muy bien manipulado por la información que tú tienes a nivel celular. La información que tú tienes a nivel celular define un altísimo predominio de una entidad actuando en ti sin que te des cuenta. A nivel celular esa entidad existe bajo un soporte muy sólido, define un altísimo predominio en ti, en todos los seres humanos, no se pueden dar cuenta. Y la autoobservación aguda te permite a ti una visión en ese sentido. Sí, reconocemos que a nivel celular nuestra estructura define un 98% genética reptil y todo el comportamiento humano en las experiencias buenas y malas, extremas y sutiles, está auspiciada por ellos. El alcance de nuestra percepción debe alcanzar el por qué. ¿Qué hay a nivel celular, Rodrigo? ¿Qué hay a nivel celular? ¿De qué está constituida nuestra célula? Para que una entidad de esas, que es enormemente inteligente, muy poderosa, haga fiesta conmigo. Y destruya mi hogar, destruya mi parte económica, me enferme. Mira, Rodrigo, son los causantes de todo lo que tú haces en cuanto a la información que te entregan cuando las personas llegan aquí contigo. Los podcasts paranormales que refieren unas historias terribles, el origen de todas esas historias son esas entidades. Y yo creo que habrás tenido que experimentar historias aquí de fatalidades humanas desde cuyo origen se etiqueta como desde algo paranormal, con historias muy fuertes, sin saber que detrás de todas esas circunstancias están estos seres de cuarta dimensión, y sin saber que hay un soporte celular para que esas entidades actúen. Tenemos que saber por qué lo hacen, para qué lo hacen. Y el hecho de entrar a conocer el por qué lo hacen y para qué lo hacen define nuestra instancia aquí y una visión muy distinta, una visión espiritual muy distinta del objetivo por el cual yo existo en un plano como este. La estructura celular que define la característica de esas entidades en el comportamiento humano comienza, Rodrigo, por algoritmos matemáticos, información en códigos registrada en el organelo. El organelo es la estructura de nuestra célula. Cada organelo es un código, es un algoritmo, un código matemático en función de un típico comportamiento que define una específica característica de la enorme inteligencia de la entidad reptil. Y por programación está en ti. ¿Cuál es el objetivo de ese algoritmo? Definir un engrama. ¿Cuándo comienza un engrama? Cuando tú eres víctima del primer impacto mínimamente negativo y no lo puedes registrar, no lo puedes evaluar. Eso queda registrado en tu subconsciente.
¿Para qué utilizan estas entidades el engrama? Por eso es que el subconsciente no lo pudieron sellar. ¿Para qué lo utilizan? Para desencadenar en ti, para desencadenar en el ser humano patologías psíquicas. Y esa problemática psíquica comienza desde lo más simple a lo más extremo. El punto extremo es cuando ya se define a una persona loca, bipolar, termina en un reclusorio mental. El punto extremo es cuando una persona es víctima de posesiones. Es cuando una persona es víctima de abducciones. Y aquí nadie se escapa. Este sistema tridimensional está diseñado justamente para que estas entidades actúen en el ser humano bajo un altísimo predominio. Su influencia es brutal, muy inteligente y poderosa de paso. Si nosotros entramos a analizar el aspecto espiritual del ser humano desde el punto de vista objetivo en función de poder demostrar lo que existe más allá, tenemos frente a nosotros, Rodrigo, sectas esotéricas, brujos, chamanes, canalizadores, iluminados, videntes, nahuales, como evidencia de eso que existe más allá. En aras de tu propia investigación, ¿qué tienes que hacer? Acudir. Porque si tienes un problema y no lo resuelves por la vía convencional, recurres al pastor, recurres al psicólogo, recurres al psiquiatra, recurres al brujo. ¿Cómo un psiquiatra va a resolver una posesión? Tienes que recurrir a un brujo, a un chamán, o a alguien con poderes, entre comillas. Y en una posesión, tú vas a enfrentar, si no lo has visto nunca, vas a enfrentar algo que es inusual, un comportamiento atípico, extremo, brutal, de alto riesgo incluso. Y vas a observar un cambio total en esa persona que está siendo víctima de una posesión, y ese cambio se va a mostrar. La persona va a gritar, la persona se va a retorcer, la persona va a cambiar los ojos, la persona va a crear ectoplasma y lo va a botar por la boca, la persona se va a torcer, la persona va a hablar en otro idioma, la persona va a ser agresiva, si te descuidas te da. Es más, el punto extremo de un caso así es una materialización de una bestia de esas y un altísimo riesgo de las personas que están observando eso. Porque ha pasado. Sí, generan implantes también. Ha pasado. Esos son puntos extremos. Estamos hablando de evidencias tangibles de poder entender el más allá en el dominio total de esas entidades. Pero ¿cómo descubres el dominio de esas entidades en ti? De manera sutil. Cuando eres víctima. Y es el aspecto más importante. Ahí es donde la visión aguda te permite a ti determinar hasta qué punto tu inteligencia es equivalente a la inteligencia de esas entidades. Porque si tú quieres acceder a la parte antagónica de esos seres y entender para qué existe tu cerebro limitado, tienes que entender que solo es posible acceder a la enorme inteligencia de la parte antagónica de ese ser, solo es posible a través de ese ser. En otras palabras, te lo explico mejor. Cuando ya tienes la información y reconoces la existencia de estas entidades reptiles en ti, cuando ya tienes la información de cuál es el objetivo, cuando sabes que son enormemente inteligentes y poderosos, cuando ya conoces y aceptas a raíz del comportamiento opuesto de esas entidades la parte antagónica de ese ser, y estamos hablando del ser luz, acceder a la enorme inteligencia y potencial del ser luz, solo es posible, solo es a través de ese ser todopoderoso y muy inteligente. No existe otra forma. ¿Por qué? Nuestro cerebro, Rodrigo, está diseñado para ser activado.
Somos la única especie que utilizamos un órgano que no funciona de manera total. Está diseñado para que funcione de manera limitada. Únicamente para que el ser humano sobreviva según sean las circunstancias y la época en la que se desenvuelve. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Sobreviviendo a un medio hostil, a un sistema brutal. La esclavitud no se ha acabado, sigue. Somos esclavos del celular, somos esclavos de la propaganda, somos esclavos de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ser esclavos de los robots. Mira lo paradójico. El robot y la inteligencia artificial surge de tus gustos, de tu comportamiento, de tus reacciones, de tus particularidades. Cientos de miles de millones de análisis en todas las personas para crear algoritmos específicos y con ello un robot más inteligente que tú. Eso es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque si crean un ser que no tiene vida, que es un poco de chatarra, que es más inteligente que tú, ¿por qué tú no consigues ese alcance? ¿Qué indica eso? Rodrigo, hay señales y detonantes. ¿Qué indica? Que tu cerebro existe ahí para ser activado. Y la activación del cerebro puede suceder de dos formas según tú lo busques, porque está ahí para que entiendas que debes activarlo, no para quedarse ahí, limitado. Está para activarlo. Y existen dos formas dentro de esta dualidad. O lo activas desde la enorme inteligencia y poder de las entidades reptiles, lo pides y te lo dan, y te convierten en la persona más inteligente del mundo, en el mejor vidente del mundo, en el mejor maestro del mundo. Puedes programar lo que le va a suceder aquí a tu asistente en 3 días, y en 3 días justo le pasa. O activas tu cerebro desde el enorme potencial ser luz. Tienes dos opciones. No hay otra salida. Es real. Nuestra base genética define ese tipo de circunstancias ineludibles e incuestionables. ¿Por qué? Si lo miramos y si lo analizamos desde marcos de referencia, nosotros no podemos entrar a discutir que el comportamiento humano es basado en la inteligencia y en el enorme poder de la entidad reptil. ¿Lo puedes repetir, por favor? Para guardarlo. Nuestro comportamiento humano es basado desde la enorme inteligencia y poder de la entidad reptil. Cuando tienes claro, Rodrigo, y todas las personas que nos están viendo, cuando se tiene claro el marco de referencia de la parte antagónica de estas entidades reptiles, no es difícil determinar qué no le pertenece al ser luz. Y en ese sentido, lo que no le pertenece al ser luz le pertenece a la entidad reptil. Cuando alcanzas esa visión, Rodrigo, estás incursionando en la estructura algorítmica que define la composición celular 98% genética reptil en ti. Y con ello el engrama, y con el engrama los diferentes desequilibrios emocionales, que son muchísimos. Podemos ver historias de lo que le sucede al ser humano. Las has escuchado tú aquí. Yo las he escuchado en los otros podcasts. Podemos ver entrevistas. Todo lo que vemos aquí, Rodrigo, todo lo que vemos aquí en estos planos tridimensionales, por muy bueno que sea, hay un origen, y quienes están detrás de eso que tú consideras muy bueno, están esas entidades reptiles. Te colocan en una zona de confort fácil. Y si quieres conocimiento te lo dan. Si quieres poderes te lo dan. ¿A costa de qué? Tienes que pagar. Tienes que pagar. Una señora víctima de una enfermedad no diagnosticable
que agota todos los recursos habidos y por haber para entrar a resolver su problema de salud. Termina en manos de un brujo, un chamán, un iluminado, de un medium, de alguien que canaliza, de alguien vidente. Y le dice, te vamos a curar. Tienes que hacerte esto, tienes que hacerte esto, tienes que hacerte esto. Vienes a los 3 días. A los 3 días le dice, estás lista. Prepárate, consigue este material, te acuestas a las 8 de la noche, alistas tu cuarto, lo adecuas así, asado. Generalmente son con sábanas blancas y hacen oraciones y colocan sahumerios y prenden velas y la persona incluso se viste con algo blanco, nuevo, y se acuesta. Experiencias de la propia persona, Rodrigo. Ella siente que llegan unos seres. Le intervienen en el problema. Lo resuelven. Le retiran su cáncer. Pero esa persona bonita, joven, es violada por esos seres. Dicho por ella misma. Adentro de ella. Sí. Es violada por esos seres, 4 o 5 los que lleguen. Y no conforme con eso, siguen cobrándose. ¿Cómo lo hacen? El hijo más querido se lo llevan. Pero la persona se curó. La persona se curó de cáncer. Y ahí lo que estás diciendo es el precio. Tienes que pagar. La conexión fue con estas entidades. Yo siempre lo digo, siempre lo he dicho. Estas entidades, estos seres que somos muy, muy inteligentes, te quitan a ti un cáncer. ¿A costa de qué? De que sigas siéndole fiel a ellos a través de la persona que sirvió para que tú resolvieras el problema William, de salud. ¿cómo podemos identificar al ser reptiliano que está dentro de nosotros? Muy buena pregunta porque eso es muy importante. O sea, ya de entrada hay que aceptar, ¿no? No hay otra. O sea, yo fui a un café con él y me dijeron, tú eres reptiliano. Y yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, y me lo explicó y me lo fundamentó. Ok, se acepta. ¿Qué sigue? La base genética, Lo dice. para poder existir nosotros aquí en este plano y estar aquí en este conversatorio, en esta entrevista, en este diálogo, es reptil. Lo comprendo. Y quien no esté de acuerdo se 90. puede salir del video. O sea, no pasa nada. Sí, o sea, No, hay gente que dice que no. De paso dice que no. Sí. Y yo creo que uno de los peores errores, y lo digo para las personas que pueden ver esto, es opinar de lo que se desconoce, hombre. Sí. No. Las personas que desconocen es mejor que se abstengan, porque entran en el camino que no quiero mencionar. Uh-huh. ¿Cómo conocemos nosotros a esa entidad? Desde ese altísimo predominio. Típico comportamiento de la entidad reptil. Nada más. Comportamiento humano. Ese comportamiento humano tiene fases, tiene vectores, tiene características, tiene aspectos que tenemos que entrar nosotros a analizar. En un altísimo porcentaje el comportamiento humano es irracional. Sí. El humano es irracional. Estamos viviendo tiempos irracionales. Irracional. Y la intensidad de esa irracionalidad hace que el ser humano vaya a extremos. Uh-huh. Insospechados. Una persona que nunca ha matado a nadie, matar a 2, 3 personas, fácil. ¿Qué vemos nosotros en Estados Unidos cuando alguien mata a un montón de gente ahí en una escuela o en un centro comercial? Son entidades. Son entidades. Pero eso es punto extremo. Se tiene que experimentar los extremos en función de entrar a analizar el comportamiento humano. Que de paso la justicia no puede ver más allá. Juzgan a una persona de esa cuando esa persona no tiene la culpa. Está siendo poseída. Está siendo programada. La programaron para ese evento. Realmente no tiene la culpa. Sí, yo comparto ese punto de vista contigo.
Eso lo comparto machín porque sí. Ahorita tú mencionabas que hay que aprender a darnos cuenta cuando tenemos como enojos o ya, en esa delgada línea. Marco de referencia, lo que no te lo dije hace ratito, lo que no le pertenece al humano luz le pertenece a la entidad reptil. Sí, desde la enorme inteligencia de estas entidades, desde el enorme poder de esas entidades, desde el altísimo predominio, detectamos aspectos mínimamente negativos que no le pertenecen al humano luz, le pertenecen a esas bestias. Por eso yo hablo de que el ser humano es irracional. Y esa irracionalidad tiene diferentes facetas, puntos extremos, puntos intermedios, puntos mínimos. Y lo peor para el ser humano es no detectar esa parte mínima. ¿Por, por qué es importante detectar esa parte mínima? Por la correlación que tienes tú de ese típico comportamiento irracional mínimo con la información que existe a nivel celular. ¿Qué es el algoritmo? Un código matemático, una fórmula matemática que define un comportamiento hostil muy mínimo, característica del enorme poder de esas entidades. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué eso es así? Porque nuestra célula define el 98% de esas bestias en nosotros. Los seres humanos, cuando se comportan desde la característica de esas entidades, los seres humanos son bestias. Maltratan a la mujer, maltratan al hijo, son irresponsables, adquieren deudas, asaltan, se engañan, se autoengañan, se meten mentiras. Y vemos en ese sentido a toda una sociedad podrida. Sacerdotes, banqueros, el humilde campesino que es víctima del licor, que saca a la señora esposa con sus hijos a dormir en la calle en la noche porque llega borracho. Todo lo que vemos aquí en este plano, todo, no se escapa nada. Ni los curas, ni el papa, ni los iluminados, ni los videntes, ni los medios. Todos son controlados desde la inteligencia de estos seres. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que eso es así? Hay dos formas. Primero, desde tu propia autoobservación aguda. Y segundo, desde la información que tú portas en tu subconsciente. Todo queda, esta experiencia tuya, va a quedar grabado en tu ADN, en mi ADN. Esto ya se está repitiendo. ¿Cómo yo he accedido a esta información? Existiendo tú en una línea de tiempo futura cuando en el 3032 tú eres un presidente de una nación y tienes muchísimos problemas de comunicación. Vas al subconsciente humano y resulta que vamos a este evento. No, es que en la línea de tiempo 2025, mes tal, día tal, estabas en una entrevista así, 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 asado, y a ti te impactó tanto, que movió tantas tus neuronas, que eso quedó registrado ahí en sentido negativo, no en sentido positivo. Y desde esa línea de tiempo, 3000 y tantos años, te remontas a esta línea de tiempo y esta entrevista en esa línea de tiempo tú vas a acceder a ella con lujo de detalles. No existe otra forma de entrar a comprobar la existencia de esos seres a partir del daño que significa hasta una mínima experiencia considerada hostil o irracional. Por eso cuando yo entro a resolver el problema de esta señora, porque fue una paciente a que fue violada, yo entro a resolver ese problema, nos encontramos con esas entidades. Cuando la persona no tiene sensibilidad para entrar en hipnosis, responder a la inducción, no hay respuesta, porque no pasa las pruebas, el recurso para poder resolverle es a través de un asistente. El asistente
responde a la inducción y conecta con la persona y se va al origen de los problemas. Esos problemas son definidos como puntos específicos. Ejemplo, me llega una paciente y me entrega los puntos, que es lo que ella va a abordar. Tumor en la hipófisis congénito. Eso ocasionó el hecho de no poder tener hijos. Pánico extremo desde pequeña. Reflejado ese pánico con dolor en zona cardíaca y en zona digestiva. A los 8 años esa persona experimenta un fuerte dolor de cabeza que no puede moverse, porque es tan fuerte que al punto de desmayarse y perder el conocimiento. Se queda dormida el otro día como si nada. Esa persona experimenta visitas de dormitorio, visitas nocturnas, y puede observar a los seres. Y los determina y los describe, Rodrigo. Esto no es nuevo ya. La persona fácilmente dice, observé un ser grande, observé un ser con la cabeza tipo pera, con los ojos un poco ovalados, grandes e inclinados, que no tiene nariz, no tiene boca, ni orejas, con las manos largas y 3 dedos así todos largos. Son grises. Los hay androides y los hay biológicos. Los biológicos generalmente son científicos. Y son los encargados del trabajo sucio, obedecen a altas jerarquías. Las altas jerarquías son los reptiles encargados de tu control y mandan al reptil, colócamele ahí implantes a Rodrigo en la zona sexual, en su cerebro, en zona cardíaca, en columna, porque está en este cuento y parece que como que se nos desvió. ¿Sí o no? Totalmente. Y muy probablemente podrás experimentar de aquí en adelante cosas desagradables. Te vas a dar cuenta. ¿De qué tipo? Pesadillas. Ok. Puedes experimentar parálisis. Eso ya lo experimenté desde que inicié Bueno. los podcasts. Bueno. Esos son señales ya y síntomas que tienes que entrar a abordar. Ningún ser humano se escapa de pesadillas y parálisis. Nadie se escapa. Sí, una vez sí fue una parálisis de sueño donde no me podía salir de ahí. Y sí, ya los sueños son constantes. Por eso te comentaba en el café que dudo mucho que le obedezco tanto a ese reptil. Como que, pero siempre que se lo desobedezco, algo me pasa. O algo ajusta. La persona es redireccionada, es controlada, es muy bien manipulada. Hay algo que las personas tienen que saber y es algo muy importante. Cuando las personas se inclinan en la búsqueda espiritual y avanzan, avanzar es dejar atrás lo que no sirve e incursionar en lo que es nuevo. Camino angosto. ¿Cómo? En el camino angosto. Sí, muchos lo llaman camino angosto, muchos le llaman, bueno, muchas versiones, pero avanzar es exigencia de tu parte. Yo, William Criado, no me puedo detener donde estoy, yo tengo que seguir avanzando y de hecho, Rodrigo, nosotros hemos entrado en la fase de materialización en sus 3 aspectos, en sus 3 facetas. No saco nada con entregar toda una información que sale del subconsciente humano, que es comprobable, que es y que no se puede cuestionar, si no doy el siguiente paso. Estamos listos para el siguiente paso. Es bien complejo este punto, porque ya hay que entrar a evaluar la morfología fisiológica de nuestras células en función de la expansión del gen luz corporal y la expansión del gen luz a nivel cerebral. Bueno, eso sería como materia de otro. Esto es materia de curso, ¿no? y bastante complicadito. Pero no significa que tú no puedas acceder y todas las personas que te siguen, que nos están viendo, puedan acceder a esta información, porque de por sí es fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque es comprobable. ¿Por qué fascinante? Porque la información no se puede cuestionar. No se puede cuestionar. Y hemos entrado pues en esa fase. Materialización. En esa fase de materialización, que son 3 procedimientos específicos. Y que lo vemos aquí. Lo hemos visto aquí. El primer procedimiento lo hemos visto acá. La gente se sorprende cuando es algo común. Es
extraer clavos de tu cerebro, extraer clavos de tu zona, de tu columna, de cualquier parte de tu cuerpo y extraerlos, ¿no? Extraerlos, agujas, y materializarlos, míralo. Esa es la primera fase. Hay que saber qué indica eso, hay que saber qué es lo que implica, por qué la persona tiene esa capacidad de hacerlo, por qué esos clavos tú los tenías allí. Pero lo más importante no es que te lo saquen y resolver. Lo más importante es por qué la persona tiene esa capacidad y quién está actuando allí. Hay que identificarlo. Y tienes que explicar por qué procede, o sea, qué condiciones tiene la materia para que obedezca desde el punto de vista de la condición maleable de ese estado a la persona que lo está haciendo. Pero la persona lo que le interesa es que le resuelva y le saque los clavos. No tiene cómo investigar cómo sucedió esto. ¿Por qué tiene esta persona que lo hace la capacidad de hacerlo? ¿Ya? Esos son aspectos que definen el hecho, Rodrigo, de ir más allá. ¿No? Nosotros no nos podemos quedar quietos. El aspecto espiritual es muy amplio. Y si nosotros buscamos entrar a comprobar, no nos podemos estancar. Sí, ya. No nos podemos estancar. Ahora tienes cómo entrar a comprobarlo. ¿Cómo se puede negar la información que surge del subconsciente humano? No hay manera. No se puede. Eso no lo puedes ni controlar. No existe una persona, una sola persona aquí en este planeta Tierra que niegue lo que porta en su subconsciente. Sencillamente no puede hacerlo. Pero la información es directamente proporcional a lo que tú buscas. Si tú buscas, encuentras. Pero si alguien responde a la inducción y la persona entra en hipnosis y tú no manejas esta información, nunca vas a tener la oportunidad de enfrentar a una entidad reptil. Porque la información no la manejas, no la conoces. Y si se te presenta, vas a pasar un muy mal rato. Porque te van a amenazar, te expones a la persona, es de alto riesgo, es serio, no es cuento. Y en adelante tu vida se te puede complicar. Mira, me pasó un caso. Le tocaba cita a un ingeniero de Bogotá. No, a la esposa del ingeniero allá en Bogotá. La esposa ella sabía para qué ordenó la intervención. La esposa conocía los parámetros para sostener la parte antagónica de la entidad reptil. Y la esposa tenía claro a partir de qué se conseguía la desprogramación, porque son 3 aspectos fundamentales, sí o sí, para la persona que necesita resolver la conexión con estas entidades. Se definen los puntos. Estaba ahí con el esposo, que es un ingeniero, y me dice, señor William, yo quiero que esa intervención me la haga a mí. Así. Yo le dije, pero es que la intervención es para su esposa. Yo le dije, no, ya la intervención está paga, usted simplemente tiene que cumplir. Y yo miraba a la esposa y la esposa así como rara, ¿no? Como sorprendida. Entonces me dice, señor William, no hay problema. Hágale la intervención a mi esposo. Yo le hago las preguntas pertinentes al señor. No responde absolutamente nada, pero yo le hago advertencias. Te vas a exponer y puedes experimentar consecuencias más adversas de las que estás viviendo. Tienes problemas económicos, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas laborales, tienes problemas profesionales y no sabes qué hacer. Pero yo procedo sin ningún inconveniente. Como dices tú, para eso ustedes me pagaron, pero yo hago las advertencias. Acuesto a mi asistente, entra en hipnosis mi asistente, establece conexión con el personaje, se presenta el desenlace de la intervención. Y habían pasado como unos 20 minutos aproximadamente,
cuando una entidad de la cuarta dimensión, que son muchas, hay dragones, hay reptiles, hay grises, hay metalianos, hay insectoides, hay mantis y pare de contar. Un dragón de esos. ¿Cuál es la más fuerte, la más poderosa? No, todas son iguales. Todas son iguales. Hay jerarquías, obviamente. Y cada quien cumple un rol. Pero si lo mides desde la influencia hacia el ser humano, no, hombre, todas son iguales. Todas hacen el mismo daño. Allá hay guerras por el poder y utilizan enorme tecnología. Sí, como en las películas te lo ponen. Y tal como es aquí, es allá. Aquí hay un presidente que gobierna todo un pueblo. Allá hay una jerarquía que gobierna toda la cuarta dimensión. Ya no existe, pues. Llevábamos más o menos como unos 20 o 30 minutos y al señor lo agarraron de las manos. Y él comenzó a gritar. Y a gritar de verdad, no era cuento. No, yo sí. Y con palabras soeces. Y decía, bueno, no las puedo mencionar aquí. Y yo lo dejé. A ver qué iba a hacer. Hijo de top. Ajá. Te voy a matar. Ajá, no puedes conmigo. Desgraciado, infeliz, me tienes acabado. Sí. ¡Suéltame! El tipo vivió esa experiencia ahí en vivo e indirecto y en carne propia, pues. Sí, hasta me lo estoy imaginando. Y yo lo dejé. Incluso en los comentarios me decían, pero ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué no interveniste inmediatamente? Él estaba advertido. Mira, Rodrigo, terminamos. Yo le hice la desconexión y sacamos los implantes. Ya la conexión de ese tipo era ese dragón. Se rió. Si esa entidad te quiere hacer, lo hace. Sin problema. Obviamente no lo podía hacer ahí porque estábamos nosotros de por medio. Terminamos. Yo terminé y cerramos la intervención y desconectamos el enlace. Y a los 15 días me llama la señora. Y ya sé qué pasó. A los 15 días me llama la señora. William, por favor ayude a mi esposo. Y yo, ¿por qué? Y yo, no, ya no está conmigo. Se fue. O yo lo dejé. Mejor. Y como a los 2 días me llama el esposo. Me dice, William, por favor, ayúdeme. Perdí a mi esposa, perdí la casa, perdí el carro, perdí mi trabajo. Y estoy arrimado donde un amigo. Estoy a punto de suicidarme. Yo le dije, ¿estabas advertido? No recuerdo el nombre ahorita. Pero ingeniero, usted estaba advertido. Sí, mejor no decir nombre. Sí, ingeniero, usted estaba advertido. Es que me voy a matar, es que yo no sé qué. Pues si eso es lo que le toca, hágale. Usted estaba advertido, con esas bestias no se juega. Como ese tipo de experiencias y de eventos y de sucesos suceden a cada rato. Y peor quizás. Y detrás de ellos están estas entidades. ¿Cómo las conocemos? La parte más importante de identificar esas entidades es cuando alcanzas la parte sutil de su identificación. Estas entidades se manifiestan en ti por programación desde esa visión que es real. Por eso yo hablo de la irracionalidad vista desde su punto de vista mínimo. Cuando alcances ese estado, estás reconociendo la enorme inteligencia de esas entidades con su respectivo poder actuando en ti por programación. El humano no puede darse cuenta. Porque anda por la vida normal, común y corriente. Se distrae desde sus obligaciones, tiene que trabajar para cubrir sus gastos, el compromiso con su mujer, el estudio de los hijos, 1000 problemas encima, deudas por un lado, conflictos con el vecino. No, hombre. Lo más normal. Entre comillas. Porque todo eso es auspiciado por el medio. El medio es muy inteligente para que las personas incursionen en compromisos que no pueden cumplir.
nosotros tenemos que salir de ahí con ese 2% de luz. Solo sales y aprendes. Si no aprendes, no sales. Qué chingón. Así nomás. ¿Por qué eso es así? Si tú quieres acceder al enorme potencial de tu ser luz, que es la parte antagónica de ese ser que te controla, tienes que acceder a la enorme sabiduría de esos seres. ¿Cómo lo haces? Evaluándote. ¿Cómo lo haces? Investigando. ¿Cuándo consideras haber aprendido todo de esas entidades muy inteligentes, muy pensantes, que te quieren pensando, que te quieren analizando? Cuando aprendes todo de ellas, dejas de pensar. Cuando aprendes todo de ellas, dejas de ser víctima de emociones, hasta de la mínima irracional posible, manifestada en un típico comportamiento. Cuando aprendes todo de ellas, te fortaleces. Cuando aprendes todo de ellas, te conviertes en el humano que eres. Cuando aprendes todo de esas entidades, comienzas a disfrutar la real condición humana. Entonces ahí ya no valen ni videntes, ni maestros, ni iluminados, ni guías, ni pastores, ni sacerdotes. Cuando adquieres criterios propios en base a ese aprendizaje, ¿quién va a pasar por encima tuyo? Nadie. Aparte Absolutamente nadie. no hay nadie más que se conoce más que tú. ¿Estás listo para desconectarte? Ya cuando aprendes todo, estás listo para desconectarte. Por eso yo digo, William no enseña a nadie. Yo no soy maestro de nadie. Los verdaderos maestros son esas bestias. Esas bestias enseñan y enseñan de verdad y enseñan duro. Saben cómo hacerlo. Porque la única manera de aprender es a través de la experiencia. Esto es una experiencia para ti. La única manera de que el humano aprenda es a través de sus propias adversidades. Si reconoce lo que implica la experiencia de turno adversa, asimila la información, no vuelve a reincidir en eso mismo. No lo vuelve a reincidir. Nosotros tenemos, aunque limitado nuestro cerebro y nuestra inteligencia y nuestra capacidad de razonamiento, tenemos la capacidad para poder entender que eso que es desagradable, que me perjudicó, sencillamente no me permito volver a reincidir para volver a experimentar lo mismo. ¿A quién le gusta vivir de desagrado en desagrado, de problema en problema? Pues a nadie. ¿Por qué la gente se esfuerza para vivir bien, para vivir tranquilo, para vivir en paz, para no tener ninguna necesidad? El ser humano está destinado a esa condición. No tiene por qué pasar ninguna necesidad. Y las necesidades aquí en este mundo tridimensional, Rodrigo, se manejan al punto crítico. Necesidad económica, necesidad de un abrazo, necesidad de una reunión, de un conversatorio como este, necesidad de dinero, necesidad de sentir paz, tranquilidad, sosiego. Cuando la persona experimenta todo lo opuesto. ¿Para qué es? Para que la persona valore la parte que corresponde a lo contrario que pueda experimentar y pueda vivir. Ahí en ese sentido nosotros tenemos que evaluar desde el enorme potencial y la inteligencia de esas entidades, la condición de esas entidades en uno desde esa característica que está sustentada a nivel celular. Y lo primero que nosotros tenemos que entrar a evaluar en función de la desconexión es la turbulencia mental. La turbulencia mental del ser humano es característica de la enorme inteligencia de estos seres. Son muy pensantes y quieren al ser humano muy pensante. ¿Cómo se comienza? Tienes que detectar la mínima turbulencia mental. Esa mínima turbulencia mental, para ser detectable, rompe la circunstancia que estás viviendo, el momento que estás viviendo. Te saca de contexto. Un simple pensamiento te saca de contexto. Un simple pensamiento saca de contexto a las personas que pueden estar escuchando toda esta información. Y tienen que volver a regresar el video, que era lo que estaba diciendo. Y vuelven y aterrizan otra vez. Mínima turbulencia mental detectable. Eso es incuestionable porque todos los seres humanos pasan por eso.
Y eso es una señal inequívoca, es una señal inequívoca de lo que sigue desde el punto de vista mental, al punto de la turbulencia extrema. Todas las personas son víctimas de esa turbulencia mental a raíz de cualquier circunstancia. Hay detonantes. Van a haber detonantes siempre. Si no se evalúa esa condición desde la intención de desconectarme, yo no puedo entrar a resolver esa circunstancia que le pertenece a la entidad reptil. ¿Cuál es la parte opuesta de esa turbulencia mental en función de la desconexión? ¿Tienes alguna idea? Sí. Los vicios. No. La parte opuesta de la turbulencia mental, que es la característica de la entidad reptil, nos quieren muy pensantes porque ellos son muy inteligentes y muy pensantes. ¿Cómo yo rompo esa condición de ese reptil? Aprendiendo a observar esa turbulencia. Mirando la parte opuesta. Solo alcanzas el estado de no pensar cuando evalúas la turbulencia mental extrema en lo que sientes. Cuando piensas, comienzas a sentir. Uh-huh. Y sigues pensando de la manera como estás sintiendo. Cuando ya tienes eso claro y el contexto definido en función de la parte opuesta, los seres humanos nunca tienen en cuenta los opuestos. Nunca. Si los tuvieran en cuenta los opuestos, los seres humanos no se meterían en problemas. Y suceden a cada rato, en todas las circunstancias y en todos los niveles y en cualquier intensidad. El hecho de esa turbulencia mental por el cual los seres humanos son víctimas, tiene como propósito entender el hecho de no pensar. Es característica del humano luz original. El humano luz no piensa. Pero es Y posible. la parte antagónica, Rodrigo, de ese ser, de ese humano luz, es esa bestia que es muy pensante. Pero ¿cómo le hacemos para no pensar? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos para no pensar? Tienes que evaluar la turbulencia mental extrema en el daño que puedas sentir cuando estás pensando, Rodrigo. A menos que te guste sentir como piensas. Y si es bien desagradable, es tu decisión. ¿Tú has logrado el llegar a ese estado de... No, yo no pienso. Yo pienso, en este momento mi cerebro está funcionando en función de lo que yo te estoy diciendo. Pues si yo pensara en algo, yo me hubiera salido del contexto hace rato. Y si estuviste ahí escuchándome y estuviste pensando en algo diferente a lo que estabas escuchando, te saliste del contexto que estabas viviendo, no te percatas. Es el aspecto más importante para poder nosotros entender y evaluar y etiquetar la mínima turbulencia mental porque es detectable y eso es responsabilidad tuya, es responsabilidad de las personas, es responsabilidad de todas las personas que te siguen y te están viendo. William, a ver, no me quedó muy claro. Me estás dando como un fragmento de una información que la pude haber visto en un año y me la estás dando en una hora. Y acabas de decir algo que desafía todas las creencias de mucha gente. Gente dice, es imposible no pensar. Y te creas implante y dices, pues sí, es imposible. Y tú me estás diciendo que es posible no pensar. ¿Cómo le podemos hacer para no pensar? Hay mucha... De la manera más sencilla. Vamos a tratarlo de explicarlo de la manera más sencilla. La turbulencia mental es una realidad. Todos los seres humanos pasan por esas circunstancias y es respuesta a problemas, a estímulos externos. Estímulos externos es la experiencia cotidiana. Y las personas, es normal que entren a analizar lo que les toca, lo que tienen enfrente. Es normal que las personas se ocupen en analizar cómo resolver un problema. Desde esa realidad, las personas tienen que entrar a evaluar lo que sienten cuando piensan. Si estás tratando de resolver un problema y ocupa tu mente ese problema, lo que sientes no va a ser agradable. Pues no te va a gustar. Resuelves el problema para dejar de sentir lo que estás experimentando. Cuando piensas en lo que originó entrar a resolver mucho de lo cotidiano, mucho de los problemas. Las personas no evalúan eso, es simple, sencillo. Y si vamos un poquito más allá,
Una de las claves enormes para entrar a entender la parte espiritual del ser humano al más profundo nivel es justamente esa, la capacidad de pensar. Yo digo que yo tengo que ser claro en ese aspecto. No es que no se deba pensar, la capacidad de raciocinio, de análisis, de pensamiento, en función de sentidos lógicos, debe ser utilizado según sea la experiencia de turno, Rodrigo. Cuando un pensamiento entra y estás escuchando lo que yo te estoy diciendo y se te viene, ay, es que tengo la entrevista de un fulano de tal mañana, pasado mañana y ta. Perdiste el contexto, perdiste el lineamiento. ¿Qué era lo que decía señor William? ¿O qué era lo que decía doctor William? O las personas tienen que regresar el video para volver a escuchar porque entró un pensamiento y se perdió el hilo, se perdió la conexión. Eso es mínima turbulencia mental detectable, le pasa a todas las personas. No están en el presente. Cuando estás en el presente estás analizando lo que estás escuchando, estás disfrutando lo que estás escuchando. Te está moviendo la cabeza, te está retorciendo tus neuronas y eso es fascinante. Te agrada, porque inmediatamente comienzas a hacer conjeturas en función de lo que buscas, en función de tu propio conocimiento, en función de tus propias inquietudes. Entonces son fáciles. Hay mucha literatura en ese sentido, muchos libros y muchas hojas se han escrito en ese sentido de no pensar y del poder del pensamiento y el poder mental. Edgar Tolle, por ejemplo, el poder de la hora tiene que ver con el hecho de no pensar, pero Edgar Tolle le pide a Dios. O sea, eso ya es, bueno, entrar a analizar esa circunstancia es ya vincular a estas entidades reptiles con quien le está pidiendo a Edgar Tolle. Edgar tiene mucha razón al referir el hecho de no pensar y vivir el ahora porque es lo que te permite a ti disfrutar, asimilar, entender, sin inconvenientes, sin problemas, sin angustias, sin desesperos, sin intranquilidades que vayan a romper la experiencia que estás viviendo y te vaya a sacar del contexto que estás experimentando y estás viviendo. Dije hace rato, Rodrigo, que los seres humanos nunca tienen en cuenta los opuestos. Nunca lo tienen en cuenta. Si nosotros, Edgar Tolle no lo menciona tampoco. Tampoco menciona en su libro Poder de la Hora que el objetivo de no pensar se consigue desde la turbulencia mental. Esa es una opción de opuestos ineludible. La turbulencia mental existe desde su punto mínimo y es detectable. Tenemos que detectar esa parte. Si nosotros damos ese paso y entendemos lo detectable que es la mínima turbulencia mental, el extremo de esa turbulencia mental ya la concebimos como la causa directa del hecho que implica no pensar. ¿Cómo llegamos nosotros a no pensar? Generalmente, Rodrigo, y todas las personas que nos están viendo, generalmente las personas incurren en turbulencia mental extrema. Hay detonantes para que eso sea así. Nunca las personas evalúan lo que sienten cuando están pensando. Y a raíz de esa circunstancia, las personas van a puntos extremos del pensamiento. Son víctimas de una locura mental a raíz de un detonante, un problema fuerte, serio, y se acuestan cansados, agotados, aburridos, decepcionados, tristes y hasta con ganas de pegarse un tiro. No, nunca se evalúa lo que siente. Si tú quieres dejar de pensar, debes tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, mínima turbulencia mental que es detectable. Y dos, evaluar lo que sientes cuando estás pensando.
Y si tú quieres aprender, la enseñanza es desde lo que sientes, no desde lo que dice William. Si tú quieres aprender de tu entorno, debes aprender la respuesta de tu sentimiento, de tu sentir, a la experiencia de turno de tu parte. Esto es una experiencia para ti. Te puede agradar muchísimo esta conversación, pero no evalúas eso agradable que sientes. Y si vas más allá, te das cuenta que lo que estás disfrutando tiene que ver con tu cerebro en silencio. No estás pensando. Sí, es como cuando ves una película que te gustó, Y te hizo ya. olvidarte del mundo. Y ya estás disfrutando de tu esposa, salvo una intención específica, en un utilizas tu pensamiento. Si no, no. Si no, no. Eso es algo que es mayormente desconocido por las personas. Pero en un disfrute tú no piensas. Tú te estás riendo de algo que te causó mucha gracia y en ese momento de la risa tú no piensas, disfrutas del momento, disfrutas del instante. Ahí radica el poder del aquí y el ahora, según Edgar Tolle. En eso tiene muchísima razón. Disfrutar del instante, del aquí y el ahora, es no pensar. Y no pensar es silenciar el cerebro. Si quieres activar el cerebro, debes mantenerlo en silencio. Y mira que eso es lógico, es incuestionable. Tú tienes un problema y lo quieres resolver, no lo resuelves según sea tu análisis. Lo resuelves al otro día después que tu cerebro estuvo quieto. Y amaneces con el problema resuelto. Sí. Eso es así. Pero no nos damos cuenta de lo agudo que implica entender un cerebro en silencio y amanecer yo al otro día con la solución del problema. ¿Por qué no llegó esa solución cuando estaba analizando y analizando y analizando y analizando? Porque estabas analizando, Tenía analizando. una locura mental allí, hay una turbulencia extrema. Si tú quieres activar el cerebro al punto del enorme poder del humano luz, debes silenciar tu cerebro. Sí o sí, debes silenciarlo. Y aceptar tu reptil. Y aprenderle de él. Todo lo que puedas. Aprendiste del reptil la turbulencia mental porque te quiere pensando. Siempre tuve sospechas de eso. De Ah, eso, del reptil. pues qué bueno, así se avanza. De hecho, no sé si recuerdas, Nata, que la entrevista que hice ayer le dije al invitado, ¿serás acaso tú un reptil? No, no, no. Bueno. El comportamiento del reptil se define en cómo el humano enfrenta lo cotidiano. ¿Hay reptiles buenos, reptiles malos? No, no, no. Las entidades de la cuarta dimensión no son buenas. Tienen un rol específico, específico. Y entre ellas hay una lucha enorme, brutal y mucho más poderosa. Lo que vemos aquí como enfrentamiento, como adversidad, no es nada para lo que ellos tienen que hacer allá. Allá la hegemonía es muy inteligente, es de enormes proporciones de alta tecnología, o sea, proporción de una altísima tecnología en función de su poder, de someterse ellos mismos. Destruyen civilizaciones, destruyen planetas, capturan tecnología, capturan a los mismos seres, los someten. Si los seres tienen aspectos físicos atrapados y humanos luz atrapados, todos son prácticamente capturados. ¿Y en la quinta? No, la quinta ya es otro cuento. Eso No, lo vamos a ver en la saga 2. yo creo que sí. No, la quinta ya es otro cuento, Eh, ya es otro enfoque. Hoy en día la gente es muy dada, "Ay, no, que vamos para la quinta, no, que el planeta está Danos siguiendo a una la quinta". entradita para que se estén pendientes, porque cuando salga este episodio, a las 2, 3 semanas más, vamos a tener otro con él. Entonces, danos una entradita. Yo solo te quiero hacer una pregunta ahorita que terminamos con lo de la quinta dimensión. Esta pregunta no se la hago a cualquiera porque es muy trivial, muy cliché, pero yo quiero escucharlo de ti. ¿Qué es para ti Dios? Es un término ambiguo, tiene muchos significados, yo lo puedo definir matemáticamente. Y ya. Dios es un término nada más. Es para etiquetar algo muy poderoso y muy sobrenatural. Y a un ser con nombre Y existe. existía. Porque ese ser nada tiene que ver con Jesús.
Y tenemos que necesariamente, eso ya va a ser para el próximo capítulo. Y vamos a tener que hablar de Jehová Dios. Vamos a ir por partes. Sí, sí. Si bien es cierto, he tratado como de resumir, Lo así, básico. comprimir lo básico que se menciona en un curso de 5 días, la información es enorme, Sí, sí. enorme. Y yo sé que a mucha gente a lo mejor no le va a gustar. O sea, las verdades duelen. La sensibilidad de la persona que maneja cierta verdad cuando se enfrenta a algo que no puede entrar a refutar y contrasta su verdad con algo que es sumamente superior, pues eso no es agradable. Pero es problema de la persona, porque la persona o avanza o se queda. Y más cuando incursionar en la parte espiritual, Rodrigo, al más profundo nivel espiritual, como nunca antes en este planeta Tierra, debe ser comprobado. Tiene que ser comprobable. Si no, me callo la boca. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Y si yo no me exijo dentro de lo que me toca avanzar, no tiene sentido tantas palabras bonitas, tanto análisis coherente, tantas maneras de entrar a demostrar la existencia real del ser humano en el dominio de estas entidades. Mira, al final del día largo, Rodrigo, el controlador debe ser controlado, pero es tu responsabilidad. La mía, en lo que me toca, representan 3 fases. Y esas 3 fases determinan un proceso de materialización. Eso va a quedar para el próximo capítulo. Hay que entender la maleabilidad de la materia, la condición para conseguir ese estado en proceso de materialización. Hay que entender la segunda fase, que es la materialización de objetos de 4ª dimensión. Yo pasé por esas dos. Pasé por esas 2 fases. A mí me entregaban los objetos, Rodrigo. Mira, toma. Te lo mandaron, tómalo. Cógelo. Y abrían la mano y ahí estaba el objeto. Okay. Materializado. Y la tercera fase es la materialización de estos seres. El controlador controlado. Es la responsabilidad del ser humano. Es lo que me toca, es lo que te toca, es lo que le toca a todas las personas. Es responsabilidad de cada una de las personas. La parte espiritual no es un juego, es real. Pero no podemos nosotros subestimar una información que podemos nosotros entrar a comprobar. Todo lo que yo te puedo mencionar en este capítulo, todo lo que he mencionado en este capítulo, lo que te puedo mencionar en otros capítulos, es para que las personas lo comprueben, no para que la crean. Es para que entiendan que deben avanzar, para que entiendan que tienen que sacarse de la cabeza muchas cosas que no sirven. Es para que entiendan que la parte espiritual al más alto nivel es comprobable, demostrable. Yo te agradezco muchísimo tu invitación. Espero que mi conversación, mi charla, lo que he mencionado aquí sea del agrado de todas tus personas que te siguen, del agrado de ti. Es una información que es enorme y espero pues que no sea el primer capítulo, sino muchos más y entrar a colaborar contigo en otros aspectos que a lo mejor pueden ir surgiendo. Sí, creo que es la primera vez que lo voy a hacer en cámaras. Quiero que seas mi maestro en diferentes eh, ramas, Mm, porque de verdad desde que me topé contigo dije, muchas cosas le tengo que aprender a este señor. No hay coincidencias en la vida, así lo miro yo, así lo mira mi reptil interior. Debo, debo advertir algo. William Criado no es maestro de nadie. William Criado no enseña a nadie. Simplemente muestra una información y una directriz para que las personas miren a ver qué hacen con eso. Los verdaderos maestros son esas bestias. Son los que enseñan al humano.
Si las personas y el ser humano que pisa este planeta Tierra no aprende de un ser que es enormemente inteligente, enormemente superior, que hace fiesta con las personas y no aprende de ellas, ¿de quién va a aprender? Así es. Y ahorita que mencionas eso, William, ¿cuál fue la prueba o la enseñanza más grande de esas bestias para ti? ¿O lo dejamos para la parte 2? Dejémoslo para, Ingato. dejémoslo para la siguiente. Dejémoslo para la siguiente porque sí, es bastante interesante tu pregunta y exige muchas explicaciones. Pero sí hay respuesta para eso. Uy, sí, sí, sí. Pero no. También, Implica otra hora y media. y para la gente que le encantó este capítulo, para el siguiente episodio que lo vamos a grabar seguramente en mayo o inicios de junio, seguramente va a ser en Guadalajara. Dejen sus comentarios y yo voy a elegir una persona para que pueda ver este episodio en vivo y tal vez podría ser canalizada. Entonces, comenten el por qué les gustó este episodio, por qué les cambió su manera de pensar y por qué les gustaría estar en vivo en un podcast con Rodrigo y William Creado. Agradecerles, mis platicadores, porque ya somos más de 200,000 suscriptores. Recuerden que tenemos una tarea compleja, pero la vamos a lograr. Este año vamos a llegar al 1,000,000 de suscriptores con su apoyo. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias por venir desde Querétaro hasta acá y hacer posible esta entrevista que tenía mucho tiempo deseándola. Mis platicadores, recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos y nos convertimos, híjole, antes decía que nos convertimos en lo que escuchamos, pero William creo que vino a cambiar este mantra. Por el momento voy a ver si después de este episodio cambio ese mantra. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a Rodrigo. Y sí, vamos a continuar. Hay muchas cosas que las personas sí deben observar. Hay muchas cosas que se tienen que comprobar y eso se tiene que observar. Gracias.